Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. En la primera parte tendremos como invitado a Salvador Freixedo. Me conocen todos. Un prestigioso escritor, autor polémico y gran entendido de todos estos temas. En su compañía aprovecharemos para tratar algunos asuntos que hemos dejado pendientes. Por ejemplo, le preguntaremos su opinión respecto a las apariciones. ¿Recuerdan que ya hicimos un primer programa sobre el tema? Pues bien, nos faltaba la segunda parte, la visión del asunto desde otro punto de vista. Y esta noche lo haremos con Salvador. Y ya, si les parece, entremos rápidamente en tema. Señora, toda vestida de blanco. Una señora llevaba una banda azul y una rosa de oro en cada pie. Nunca en mi vida había visto nada tan hermoso. Venga ya. ¿Cómo iba a haber una hermosa señora en un sitio tan feo como este? No lo sé, pero estaba allí, os lo aseguro. Vamos a casa inmediatamente. Cógelas, pequeño. No, yo llevaré este. Es más grande y debes de estar muy cansada. Muchacha, ¿Eso nos ha dicho? rosas de oro en los pies. La extraña aparición de una señora que se hacía visible a una niña. Este fenómeno se ha repetido a lo largo de toda la historia en infinidad de ocasiones y con protagonistas diversos. A pesar de las múltiples veces que el fenómeno se ha repetido, aún no se ha dado una explicación concreta. Y es curioso ver las diferentes opiniones que suscita el tema. ¿Recuerdan nuestro anterior programa? En él, nuestros invitados explicaban que todos estos fenómenos eran provocados por la Virgen, con una intención concreta, el arrepentimiento. Nos faltaba, para ser objetivos, ofrecerles otro punto de vista. Esta noche lo haremos con Salvador Freixedo. ¿Crees que las apariciones de la Virgen y todos los fenómenos son provocados, esos fenómenos que dicen que ocurren cuando la Virgen se aparece o el arcángel, son provocados por ellos, por estos seres? Por la Virgen. Hubo un tiempo en que lo creyó. Yo estoy totalmente seguro de que no. Totalmente seguro de que no. Totalmente seguro de que la Virgen nunca se le ha aparecido a nadie. Esta noche Salvador Freixedo va a tener que explicarnos muchas cosas, y con él, como ya hemos avanzado, vamos a hablar del tema de las apariciones y del tema de los contactados. Este programa de hoy será una especie de resumen. En él vamos a hablar de algunos temas que se han quedado pendientes en otras ocasiones. Así vamos a tratar del tema de las apariciones y el de los contactados, pero verán que lo vamos a hacer de una forma muy especial. Para hacerlo nos acompaña alguien que nos pedían muchos de ustedes en sus cartas. Se trata de Salvador Freixedo. Buenas noches, Salvador. Gracias por estar con nosotros esta noche. Salvador Freixedo, creemos que ya lo conocen todos. Hemos hecho una pequeña presentación de él al principio. Es escritor y autor, entre otros, de muchos libros de parapsicología y religión, extraterrestres y religión, porque agoniza el cristianismo, defendámonos de los dioses, el cristianismo, un mito más, visionarios místicos y contactados extraterrestres, y las apariciones del Escorial, que es yo creo que es el último libro que has editado, ¿no? El último, señor, es el cristianismo, un mito más. El cristianismo, un mito más. ¿Nos puedes contar qué son para ti las apariciones? Hemos de decir a todos nuestros oyentes que Salvador ya escuchó el programa que hicimos con los anteriores invitados, dando esa otra visión del tema, y él está para dar la suya. Bueno, la escuché y tengo aquí casi un resumen. Escuché muy atentamente lo que dijeron el sábado pasado. Toda aquella gente que llenos de buena voluntad, yo respeto su idea, y en muchas cosas se parecen a lo que yo pensaba hace 20 años o así. Pero sin embargo hoy he evolucionado mucho. Yo quiero decirle a mis oyentes que yo soy sacerdote, soy ordenado sacerdote, y según se dice la teología, el sacerdocio es in aeternum. Algunos dicen, pues vas a estar de sacerdote en el infierno. Bueno, pues según la teología así será la cosa, pero yo soy sacerdote, y de modo que conozco bien, que no me vengan a veces quieren convencerme de argumentos que yo conozco perfectamente, porque los estudios de jesuita duran 16 años, y yo iba a ir a la universidad y estuve 16 años hasta que me dieron el visto bueno. Pues dirían que era el visto malo, pero bueno, y después ejercí de sacerdote bastante tiempo, de modo que hay gente que se empeña en decirme a mí que 2 y 2 son 4, yo sé que 2 y 2 son 4. Bien,
Lo que pasa es que de ahí fui evolucionando y caí en la cuenta de que, aun con todos los estudios jesuíticos, había muchísimas cosas que ignoraba, como las ignoran ellos todavía. Y yo soy comprensivo para sus ignorancias y respeto su manera de pensar. Ojalá ellos respeten de la misma manera las maneras de pensar de otros, que no piensan igual, porque desgraciadamente ya nos han demostrado que cuando tienen el poder nos meten en la cárcel. Eso es la verdad. En cuanto a lo que dices, ¿qué pienso yo de todas las apariciones del Escorial? Bien, el fenómeno de las apariciones es muy complejo, no es tan sencillo como alguna gente piensa. El otro día oímos en el libro mío yo pongo 5 puntos de vista. Un punto de vista es el del sábado pasado. Trajiste aquí a los ortodoxos, a los religiosos. Ellos creen que es la Virgen la que se aparece y han ido por ahí recopilando material y argumentos, etcétera, y los ponen así con toda buena voluntad. Digo y repito que yo lo creí así por años. Eso es un punto de vista. Después está el punto de vista, diríamos, de muchos, no de todos, pero de muchos periodistas, que creen que son montajes, que son líos y empiezan a buscar a ver si la CIA está detrás de eso y cosas de esas. A veces para escribir un artículo rápido y ligerito en una revista, ¿verdad? Eso es un punto de vista que también es muy corriente, desgraciadamente, pero la cosa es mucho más profunda. Después está el punto de vista, yo digo, psicológico, psiquiátrico, sociológico, y es tratar de explicar desde una manera, si quieres, profunda, por qué se dan esos fenómenos, ¿verdad? Y entonces son más abiertos, más amplios, lo relacionan con otro tipo de fenómenos también, y no solo con apariciones religiosas y fuera del cristianismo. Y ciertamente, sí, hay el alma humana, el alma colectiva, pues está necesitando a veces cosas, o revulsivos, o cosas, o catalizadores, o despertadores, o por ahí. Y las apariciones son uno de esos fenómenos. Ellos creen y los engloban con otro tipo de fenómenos. Sin embargo, me parece que se quedan cortos. Hay algo más que eso. Si quieres, termino rápidamente. Otro es el parapsicológico. Los parapsicólogos son los que más cerca deberían quedar de la realidad, pero me parece que son los que se quedan más lejos, porque no saben qué hacer, explican mucho por las fuerzas de la mente, etcétera, etcétera, y luego no dicen nada, porque los otros por lo menos se agarran, aunque para mí sea erróneamente, se agarran a alguna cosa. Los parapsicólogos al fin no explican nada, se quedan en el aire. Y después, en el libro, yo explico mi punto de vista, que es, si quieres, esta noche, pues lo explicaremos, porque vamos a intentar conocerlo esta noche. Sí, parece ser que hay un renacer muy grande de todos estos temas. De repente hace poco la Virgen se le apareció a una niñita en un pueblo de Huelva, creo que era. En Huelva, sí. En Huelva. Está lo del Escorial por aquí cerca de Madrid. Tenemos también otras cuantas apariciones por ahí. Hay una barbaridad de ellas. En Italia siguen apareciendo. En Italia, pero es que lo que yo digo siempre, en África, entre las tribus negras, se aparecen, no la Virgen María, se aparecen entidades. Y en Asia, entre los budistas y entre los hindúes, eso es normal, las apariciones se dan en todas partes. En el Islam siempre ha habido apariciones también, ¿no? Que es un fenómeno que se ha dado siempre, que no se da ahora. Puede ser que en determinadas circunstancias históricas abunden más, igual que con los ovnis, igual que con otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está como más propicio el ambiente y el alma humana está como más sensible, pero es un fenómeno viejísimo y se seguirá dando. Y cada uno arrima el ascua a su sardina. Ya, puede ser que aumenten estos fenómenos cuando estamos cerca de una crisis. Sí, es que ahora estamos en una gran crisis, no estamos cerca, estamos metidos en ella, hasta el cogote. Y por eso, pues, ciertamente, no es que el mundo hay un desmorone total. Y encima, cuando estamos económicamente hundidos, etcétera, etcétera, y con los Reagan y los Gorbachov arriba amenazándonos con bombas atómicas, encima, ¡pum!, aparece el SIDA. Y no sabemos ya qué hacer. La gente está muerta de miedo. Y como veremos después, encima viene la Santísima Virgen María, me tiene más miedo todavía, es como que, figúrate tú en que acabamos. Lo vamos a ver después. Lo que sí es curioso es que en esas situaciones, en esos momentos, ocurren extraños fenómenos. Por ejemplo, en Fátima el sol giró. ¿Cómo puedes explicar todo esto? En Fátima giró, en el Palmar de Troya giró muchísimo más que en Fátima. En Guanare, Venezuela, giró, y precisamente giró cuando estaba de visita el amigo Clemente, del Palmar de Troya. En el Escorial giró también. En Roma, encima del Vaticano, también el Papa vio el fenómeno. El fenómeno de girar el sol, la danza del sol, se está dando cada vez con más frecuencia, probablemente porque los romanos en el libro de los prodigios de Julius Ossecons ya habla también de danzas del sol y de cosas, lo mismo que pasan satélites alrededor del sol o planetas, pero
es un fenómeno que creen el que va y ve eso y no sabe que se ha dado en otro sitio, pues claro, pasa lo que pasa en Escorial, que en pleno invierno en aquel fanguero, ¡pum!, caen de rodillas, porque ¿qué van a hacer los pobrecitos ante un fenómeno así? Pero es muy fuerte que eso se ponga a dar vueltas, no es una alucinación de la gente, ¿no? No, en cierta manera es una alucinación, porque el sol no da vuelta, el sol está inquieto, en cierta manera es algo que la gente está percibiendo que no es exactamente lo que parece. Hay una manipulación cerebral de todos aquellos que están ahí. Yo apunto ese dato, manipulación cerebral, luego lo vas a explicar un poquito más. En Fátima ocurrió, parece ser, ya estaba muy nublado y de repente apareció el sol. Abrieron las nubes y apareció. Hay algunos señores, algunos pensadores, algunos investigadores que dicen que eso fue un ovni que apareció allí, que dio vueltas. Llámalo como quiera, sí, para mí todo el fenómeno de las apariciones está totalmente no relacionado, es el mismo fenómeno. Las apariciones de ovnis son el mismo fenómeno, pero con dos caras diferentes. Te sigo apuntando datos, apariciones de ovnis, dices que es el mismo fenómeno. Un contactado de ovnis y un místico cristiano, en el fondo es el mismo tipo de persona, y por eso le pasan las mismas cosas. El místico lo ve a su manera y lo explica con su terminología, y el contactado extraterrestre o platillero pues lo explica con su terminología y lo ve a su manera. Y ¿qué te diría yo? No místico, sino hoy día hay una especie de mística extrarreligiosa, ¿verdad? Este tipo de videntes que no son religiosos y tampoco son platilleros, tienen también sus trances, ¿verdad? Tienen sus estados alterados de conciencia y es el mismo fenómeno. Sigo apuntando, sí, que desde hace mucho tiempo, quizás desde siempre, estamos viviendo un mismo fenómeno que se ha traducido según quien lo haya interpretado de diferentes formas. El mismísimo, yo siempre lo explico, nosotros somos una granja y desde siempre los dueños de la granja pues juegan con nosotros y nosotros no caemos en la cuenta. Ahora empezamos a caer en la cuenta. Somos una granja y los dueños... Somos una granja. Y los dioses son los que mandan en este planeta, siempre han mandado los dioses. Existen muchas puertas y no todas conducen al mismo sitio. Hay un montón de llamadas ya esperando. Yo no quería pasar muchas hasta que tú esbozaras tu teoría, porque si no los siguientes no nos dejan. Pero vamos a pasar esta primera que nos llega de Madrid. Elena. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Yo quería preguntarle al señor Freixedo, o al padre Freixedo, con respecto a los milagros, no a las apariciones precisamente, sino a los milagros, ¿qué opina él de lo que ocurrió con Alex Carrel? Como él sabe que fue premio Nobel de Medicina. Carrel. Supongo que sabe perfectamente, no decir la pregunta es un poco necia, sabe perfectamente quién es Alexis Carrel, ¿no? Sí, Alexis Carrel. Entonces él, que nunca creyó, sí, al nombrarle, como sabe, para ya al final casi de su vida, sí, al nombrarle para como testigo de los milagros de Lourdes, que realmente eran efectivos o tal, que generalmente pues, las personas que lo hacían eran o agnósticos o personas sobre todo muy imparciales. Se convirtió. Esto es una cosa que lo sabe todo el mundo, ¿no? No va a ignorarlo usted. Bien. Entonces, ¿qué opina sobre eso? Me gustaría ampliamente que me dijera esto. Si una mente como la de Alexis Carrel, ¿verdad?, llegó a eso, y un científico de esa talla y un hombre de esa categoría y que nunca fue creyente, bueno, y después otra opinión. ¿Qué opinión le merece también, otra pregunta, perdón que sean dos, qué opinión le merece lo que han encontrado en los ojos de la Virgen de Guadalupe, del cuadro de ese famoso que está en México, después de tantos siglos de contar una historia, cuando lo que en los ojos han encontrado elevados, lo que sea, a miles y miles y miles de tamaño, ¿verdad?, han encontrado el reflejo exacto de lo que se decía en la historia. No es que esto quiera decir nada, no soy padre. Yo quisiera creer en los milagros, tengo una ingenua pretensión a ello, pero también tengo mis creyentes hoy, desde luego. Vamos a ver, gracias por las dos preguntas, Elena. Vamos a ver cómo te responde Salvador. Vamos a ver, la felicito, señora, porque usted va al grano y pregunta cosas concretas. Primero, por supuesto leí el libro de Alexis Carrel hace mucho tiempo y por ahí. Yo, señora, creo en los milagros, es decir, creo que lo que ha pasado, lo que pasa en Lourdes, ciertamente se cura gente, pero señora, es que no solo es Lourdes, fuera de la Iglesia Católica, usted está en el estado en que yo estaba hace 15, 20 años,
así estaba yo, pero de ahí para adelante he seguido avanzando. Y yo entonces desconocía 1000 cosas que hoy conozco. Usted, por ejemplo, no sabe que en otras religiones hay unos milagros tan grandes o mayores que los de Lourdes. En todo tipo de religiones hay. De modo que yo creo en ese hecho paranormal, tal como le llamamos en parapsicología. En concreto, creo que en Lourdes se ha curado mucha gente, sí. Pero fuera de Lourdes, yo he visto a curanderos que no invocan a Dios para nada hacer unas curaciones en las cuales tampoco creen los médicos, pero yo las he visto, yo las he padecido en mí, porque a mí me han operado también con un cuchillo, me han hecho cosas raras y aquí estoy. Bien, de modo que yo creo en eso. Ahora, le voy a decir una cosa un poco fuerte. El señor Alexis Carrel era un hombre muy inteligente, pero no estaba preparado, precisamente porque, aunque usted creerá que soy un pedante, bueno, él no creo yo, no divinizo a nadie, ¿verdad? Empezando por creerme yo superior a nadie, pero tampoco creo que el señor Alexis Carrel fuera un superhombre, era un hombre que para eso, en lo que se metió, no estaba preparado. Como usted bien dice, él no era un creyente, era un hombre muy inteligente, y al ver realmente que sucedía unas cosas en las cuales él nunca había creído, se quedó paralizado. Al señor Alexis Carrel yo lo hubiera llevado a otra religión, a Saibaba o a cualquiera, o a Sultananda, para que viera los milagros que hacen, y entonces, ¿qué hubiera dicho? ¿Se hubiera convertido al hinduismo? Ni hablar. Segunda cosa, los ojos de la Virgen de Guadalupe. Señora, hace 20 años yo hubiera pensado igual que usted, ¿verdad? Es cierto lo que ha hecho el peruano, el judío peruano con los ojos de la Virgen, todo el proceso que ha hecho él, y que lo he estudiado bien, y lo he leído bien, y he escrito sobre ello, es ciertísimo, es una cosa. Los parapsicólogos ahí no tiene nadie, es más, la ciencia no tiene explicación. Un científico, por ejemplo, ante esa cosa fenomenal que ha pasado con los ojos de la Virgen, ¿podrías explicarnos qué ha ocurrido? Porque muchos oyentes... Pues mira, es un proceso por el cual no es exactamente así, pero cogen la pupila de la Virgen y la agrandan muchísimo, ¿verdad? En virtud de los puntos de luz que le dan. Y entonces eso la hacen, 500 veces más grande. Y de repente la vuelven a reconstruir, la hacen chiquita y aparecen ahí la imagen aparecen 8 imágenes, aparecen. Y curiosamente, por ejemplo, el viejo que aparece ahí, que era Fray Juan de Zumárraga, se parece muchísimo, era un calvo franciscano, a los Zumárraga, que hay 1 o 2 pinturas de él. Entonces aparece el indio Juan Diego, aparece una negra y un niño así agarrándole la falda, 8 personas aparecen. Eso es pintado, diríamos, encima de una estameña que debe estar medio descompuesta, ya que debería estar. Es increíble, es algo así como a ti te mandaran pintar encima de una tela metálica algo. Es imposible pintar, porque hay mucho más huecos, y sin embargo, ahí está. A mí me da mucha risa esto. Los científicos, que son los que han inventado, un científico, el proceso, se queda pasado. ¿Qué explicación tiene? Porque él no cree a lo mejor ni en la Virgen ni en nada. A lo mejor le pasa como a Alexis Carrel, que ante eso se hinca de rodillas y cree. Yo hubiera querido un tiempo, hoy día me doy cuenta de que tengo otras explicaciones para eso. Segundo, los guadalupanos se derriten de gusto porque eso es un milagrazo de la Virgen. Y yo digo, ni una cosa ni otra. Ni ustedes científicos deben estar ahora tan alelados ante eso que han descubierto ustedes, y menos convertirse ya en guadalupanos. Y los guadalupanos deben estar tan concretos. Eso que es más, para mí, dicho con la teoría que yo defiendo en el libro, precisamente Defendámonos de los Dioses, eso es una jugarreta más que hacen para que la gente siga yendo. Los mismos que cambiaron a la Madre Tonantzin en la Virgen de Guadalupe, porque antes de la Virgen de Guadalupe, los mexicanos, antes de que llegara Cortés, probablemente 1000 años antes, iban por miles de todo México, iban a visitar al Cerro del Tepeyac, a la Madre Tonantzin, a la Coatlicue. Y entonces cuando llegaron los españoles dijeron, se nos acaba estas peregrinaciones. Este otro tema de por qué a estos señores, a estas entidades les gusta que vaya la gente. Y convirtieron, pero en 5 años, valiéndose precisamente de los frailes dominicos, valiéndose de los franciscanos, los dominicos estaban en contra, convirtieron el culto de la Coatlicue, la convirtieron en el culto de la Virgen de Guadalupe. Es una cosa interesantísima, pero si hablamos de eso, no paramos en toda la noche. Yo sigo apuntando más datos para luego sacar conclusiones. Es decir, que tú crees que los fenómenos son auténticos. Sí, por supuesto. Los ojos de la Virgen, yo a cualquiera se lo presento, lo que ha aparecido ahora. Y no sé cómo se llama, Timpton o algo así, es un peruano. Y es una cosa increíble. Además, él mismo está pasmado. ¿Cómo es posible? Esto es totalmente imposible. Y ahí está. En los 2 ojos, la misma cosa, ¿eh? Ya. Pero no solamente en ese caso de la Virgen, sino en las apariciones ocurre una serie de fenómenos extraños. Por supuesto. ¿Tú crees en ellos? Es un tremendo hecho paranormal trascendente. Vamos con Granada, otra llamada que nos llega de allí, María Antonia. Buenas noches, María Antonia. Perdona que te hemos hecho esperar un poco ahí. Te escuchamos muy mal. Quería preguntar, vamos a ver, la primera, yo quería preguntarle a tu señor, ¿qué pretende usted
con querernos quitar las creencias que, bueno, pues de una forma sensible o una forma inocente podamos tener, o más profunda o menos profunda. ¿Usted qué pretende con esto? ¿Y a dónde va usted? Si me lo quiere explicar. ¿Alguna otra cosa, María Antonia? Un momento. Sí. Segundo, usted dice que nosotros, bueno, recibiendo a los cristianos, somos como de una granja que hemos estado manejando. Pues mire, que yo prefiero quedarme con esa granja a la que usted está creando, porque usted quiere que nosotros compramos el libro, que asistamos a su conferencia. ¿Usted vive de esto? ¿De qué vive? Y por favor, me pasa con Conchi, que quiero decir una cosa. Gracias. Gracias a ti por llamarnos esta noche. Empiezan las llamadas duras, Salvador. Oh, perfecto, señor, encantado. Mira, ¿y qué pretendo yo, señora? Yo pretendo informarla para que usted no siga en el mismo error en que yo estuve muchos años, para que usted no siga comulgando con ruedas de molino. Ahora sí le digo, si a usted su fe le va bien y ciertamente su alma se siente tranquila, haga el favor de cerrar ahora mismo el aparato, porque esto no es para usted, ¿entiende? Es para gente que están inquietos ya, que el viejo caldo recalentado que la Santa Madre Iglesia les da ya no les sirve. Entonces, para eso, usted, si esto le sirve, tranquilo, olvídese, porque tan lejos está usted de la verdad como yo. En el cosmos, el más allá, Dios, eso no sabemos nada de eso. Creo en todo eso, pero en realidad mi cerebrito no da para tanto. De modo que lo que quiero es informar. Segundo, los cristianos, dice usted, parece que me entendió mal, que si los cristianos son manejados, que son una granja. No, señora, yo me refiero a la humanidad entera. No, los cristianos. Ella cree que solo son cristianos. No, es la humanidad entera, somos manejados. Todas las religiones son estrategias de estas entidades suprahumanas para jugar con nosotros. Entonces ella dijo otra cosa. Si tú vives esto y tú pretendes, dice que vayan a tus conferencias y que compre tus libros. Bueno, pues nada, como yo no pongo la pistola al pecho a nadie, si quiere ir, va, y si no quiere ir, no va, Dios la bendiga, y pido para ella toda suerte de bendiciones. Más adelante vamos a ver si empezamos a explicar conceptos, porque no quiero que la audiencia se confunda. La granja. ¿En qué te basas tú para decir que somos una granja, que estamos manipulados? Hago un pequeño resumen antes de nada. Has hablado de que estamos manipulados todos, de que el fenómeno de las apariciones y el de los ovnis es el mismo, de que estamos en una especie de granja donde los dioses, superdioses, nos están sacando algún tipo de rendimiento, y de que son fenómenos auténticos. Vamos, si quieres, con el de la granja y por qué estamos manipulados. Esto quizá entroncarse con una pregunta que te quería hacer, que lo he apuntado un poco, lo has apuntado tú antes. ¿Por qué siempre las apariciones y los ovnis, visiones de ovnis, se dan casi siempre los mismos fenómenos, en los mismos lugares, mejor dicho? ¿Y por qué esos lugares coinciden con lugares sagrados de otras civilizaciones, de otros ritos, como tú bien comentabas antes en el caso de México, que antes de que llegaran los españoles ya estaban allí mucha gente yendo a un lugar? Porque hay sitios mágicos a donde los dioses mandan que la gente vaya. Hay sitios donde la energía telúrica, la energía que hay allí, ¿verdad?, es propicia, porque estos son entidades físicas, todo en el cosmos es físico, todo, hasta el espíritu es físico, y la materia está impregnada de espíritu, todo es la misma cosa, todo es el mismo cosmos. Ahora bien, hay sitios donde es más propicio para ellos el manifestarse. ¿Por qué? Porque la Tierra emite cierto tipo de energía. Fíjate bien, apariciones de la Virgen, pon agua al lado, casi siempre es al lado del agua. Apariciones de la Virgen encima donde hay de un árbol, donde hay vegetación, porque necesitan ese tipo de energía. Yo me lavo las manos, yo no tengo la culpa de eso, pero cuando veo la aparición, entonces digo, a ver, y efectivamente allí está el agua. Y a veces no hay agua, porque esto no es real, y la Virgen les manda a hacer un pozo. Eso se ha dado en unos cuantos sitios. El último lo tienes clarísimo, en el Arial, prácticamente donde se le apareció al Clemente, el Palmar de Troya, que para mí es Clemente, el Palmar de Troya, con todas sus loqueras y sus cosas, es tan auténtico como Fátima. Es la misma cosa. Lo que pasa es que en Fátima la iglesia cayó en la trampa y creyó que aquello era auténtico. Y en cambio ahora ya no cree casi nada, porque lo del Escorial hace 100 años ya tenía un santuario ahí de todos los demonios. Y sin embargo ahora no, ya la iglesia pues no, y el cardenal ha dicho aquí que no consta que sea divino, pero yo le pregunto, señor cardenal, y consta que qué es, que diga algo positivo, porque que no sea divino es muy fácil decirlo, ¿verdad? Ahí en el Escorial, agua a chorro por allí, y siempre está la fuente cerca, y la fuente donde se van a hacer milagros. ¿Debiéramos decir que el agua es un buen transmisor de energía o...? No, yo no sé qué es. Yo sé que a ellos les gusta porque ahí ya yo entrar en las físicas de ellos, porque no, yo nada más veo que es el hecho, constatado el hecho. Te podía contar de esto anécdotas que me han pasado, es decir, yo aquí debe haber habido... Esto es propicio para apariciones de todo tipo, y cuando veo, ahí estaba ya la aparición, en una gruta. Aquí se apareció la Virgen al indio tal hace no sé cuántos años. En el estado de Veracruz me pasó eso. De modo que por eso es el por qué suelen darse. Y en el Escorial, no en vano,
hay una ermita cercana allí, y no en vano está me parece, el monasterio, porque fue escogido por... Es un sitio muy propicio eso también para ovnis, el sitio donde está ahora las apariciones en el Escorial. Es decir, que hay alguien, algún ser por encima de nosotros al que le interesa que vayamos a ciertos sitios, que creamos en ciertas cosas. ¿Para qué? Tú en un libro, Fidel, y tuyo lo decías. Todo para el sacarnos... libro Defendámonos de los dioses es la tesis explicada per longum et latum, como decíamos años atrás. Largamente, ¿verdad? Y documentada en cuanto puedo y probada en cuanto puedo, ¿verdad? Para algunos no valdrán las pruebas, pero bueno, son libres. Y eso de que hay seres encima de nosotros, pero es que todas las religiones lo admiten. En la Santa Madre Iglesia admite que hay ángeles. A esos me refiero yo, a esas entidades, ángeles y demonios. Esos que la Iglesia llama ángeles y demonios, esos son los que están encima de nosotros. Pero no son ni tan buenos ni tan malos como nos lo presentan. Los ángeles son buenos, los demonios son malos. No, son como nosotros, poco más o menos. Y no te olvides que nosotros somos ángeles y demonios para los animales. Y los animales son ángeles y demonios para las plantas, porque las usan, se las comen, etcétera. Y así es el cosmos entero, una escala sin fin, donde los hombres, si queremos explicarlo de arriba, que no entendemos bien, tenemos que mirar para abajo, que sí lo entendemos bien. Es decir, que entiendo más o menos como que dices que esos ángeles o demonios están aprovechándose de nosotros, sacando algún tipo de producto. Usándonos, nos usan. Fíjate bien, los hombres no odiamos a los animales, pero los usamos. Y hay veces que el uso conlleva el que tú trates muy bien a tu perro y gastes dinero con tu perro y te lo llevas de veterinario y lo amas, y a veces se te muere y le haces una tumba a tu perro, ¿verdad? En ese caso ese perro le tocó la lotería, pero sin embargo hay otro perro que es hermano de ese y aparece por tu puerta y le pega una patada porque no te interesa. Es la misma cosa. Hay algunas de estas entidades que nos usan y el uso conlleva el que nos ayuden, y hay seres humanos que han sido muy ayudados. En la historia lo puedes ver por ellos. En este libro mío que saldrá cuando Dios quiera, pero bueno, que está escrito ya, yo pongo casos históricos, y hay seres humanos que al revés han sido usados de mala manera por estas entidades. El porqué profundo de las motivaciones de sus actividades con los hombres, eso se me escapa. Igual que al perro siempre se le escapa el porqué de las actividades de su amo. ¿No las entiendes? Ya. Apuntabas, creo, también en algunos de tus escritos que quizá fuera que cuando estamos todos reunidos en esos lugares generamos una especie de onda mental que ellos necesitan. ¿Podría ser por ahí? No, por ahí es la cosa. Ellos les gusta la energía que producen los cerebros de los humanos, que es una energía física, ojo. Ahora, un solo cerebro es igual que una sola vaca. ¿Cuántas veces habré dicho esto yo? Una sola vaca a un empresario industrial de Chernobyl no le interesa nada. Él quiere 100 vacas, todas juntas, ordeñadas al mismo tiempo, y ahí sale el camión cisterna lleno de 5.000 litros de leche. Una sola no le interesa para nada. Ellos antes hacían santuarios. La gente tiene que estar en cierta manera anhelante, excitada, enfadada, o al revés, o en éxtasis, o riéndose, eso. Y entonces el cerebro emite una onda, y esas ondas las podemos hoy en día medir. El encefalógrafo ya las mide. Cuando tú tienes un encefalógrafo, en cualquier consulta, si el paciente en aquel momento se excita, tú verás como inmediatamente cambian las ondas. Ellos usan esas ondas. Esa es una primera conclusión que quería sacar yo en este programa. Es decir, todo eso a esos seres lo montan o les interesa para reunirnos, para... Sí, así es. Han inventado las 4 o 5 estrategias que yo digo. Las patrias es una de las cosas. Las religiones es la primera que armaron. Las razas, las lenguas, para juntarnos. Por un lado nos juntan y por otro nos ponen a pelear. La cuestión es eso. Nos juntan con el amor, con la cosa por ahí, con el entusiasmo patrio, pero luego eso, el entusiasmo patrio, el entusiasmo religioso es lo que nos lleva a pelear. La fuente de guerras es patrias y religiones, que son dos cosas sagradas. Empezamos a sacar esta noche conclusiones. Vamos con la segunda parte de nuestro programa, a ver si completamos todo el ciclo. Al final nos queda algo claro. Nos gustaría analizar el tema de los mensajes. Es curioso que en casi todas las apariciones, la Virgen o el Arcángel trae un mensaje que divulgar. Recuerden los 3 mensajes de Fátima, el tercero aún por darse a conocer. Nosotros, para ilustrar esta parte de nuestro programa, hemos elegido unos mensajes dados a la vidente Amparo Cuevas en las apariciones del Escorial, recogidos entre los años 1981 y 1980. En la tierra se avecina un castigo muy grande, como jamás ha visto la humanidad. Grandes nubes de humo y fuego destruirán lo que los hombres han construido. También habrá grandes terremotos, fuertes huracanes, grandes sequías. Será horrible.
Faltan segundos para la destrucción de varias naciones. Comunícaselo a todo el mundo. Como no cambien y sigan abusando de mi misericordia, el mundo se verá envuelto en una gran guerra. Habrá muchas muertes, caerán nubes del cielo y abrasarán la tierra. Todo esto será lo más horrible que ha conocido la humanidad. Que sepan todos que el castigo está muy cerca. Dios va a castigar a toda la humanidad. También de Madrid. Salvador, ¿por qué siempre esto que hemos escuchado, que son las apariciones del Escorial, es un poco el denominador común de casi todas las apariciones, los mensajes que dan en las apariciones? ¿Por qué siempre avisan de catástrofes, de sufrimientos, de cosas malas? En general, todos los grandes profetas son profetas de calamidad. ¿Se entiende? Creo que Juan 23, cuando abrió la famosa carta del secreto de Fátima y vio que lo que hacía era lo mismo que el Escorial, lo que acaban de oír ahora los oyentes, esa voz tétrica con la que se pone Amparo a repetir los mensajes nada amorosos que dice la Virgen, porque es meternos miedo, lo que te estaba diciendo antes. Pues cuando Juan 23 vio aquello que era pronosticaba más catástrofes y cataclismos y fin del mundo, y cerró la carta, con su sentido común la metió y dijo: guarden eso ahí, yo no quiero ser profeta de calamidades. Y eso es lo que hay que hacer. De modo que, ¿por qué? Yo no sé si me equivoco, pero es por lo que te decía antes. Es para meter miedo. Por eso me daba risa ayer cuando oía el sábado pasado a esta paloma hablando de Garabandal. ¿Qué son las apariciones? Decía, las apariciones son donaciones al pie de la letra que hace la Santísima Virgen en favor de sus hijos, buscando como corredentora la salvación de las almas. Esto es la vieja jerga teológica, yo diría, ¿la salvación de qué? ¿Verdad? Pero bueno, esas donaciones que no me las den, si viene alguien a decir: mira, Salvador, vas a morir, te vas a de mala manera, etcétera, cosa. Y digo: no, venga, vete, ¿por qué? No me angusties, chico, déjame tranquilo. Todas las apariciones de la Virgen son trágicas, terribles, todas son catástrofes siempre. Existen muchas puertas y no todas conducen al mismo sitio. Todas las apariciones de la Virgen son trágicas, terribles, todas son catástrofes siempre. ¿Por qué? Porque es que lleva a esa angustia y con eso el cerebrito humano empieza a tener miedo y empieza a segregar lo que ellos quieren. No quiero hacerte más citas de mis libros, pero yo lo resumo en una frase: lo que hacen con los místicos es lo que hacen. Los torturan mentalmente, al mismo tiempo les dan un placer tremendo, y es el Dios, la aparición le da eso al místico para que el místico no desfallezca y le siga dando su dolor, y él vive del dolor, pero al mismo tiempo le da otro tipo de placer. Es un toma y daca increíble lo que pasa. Por eso son así las apariciones. También decía Jacinto de Miguel, que lo llamaba el alcalde de Medinaceli: lo que más me gusta, decía él, son los mensajes, son de mucha profundidad. Y yo, oyendo todos los mensajes de la Virgen y leyéndolos, no estos, sino todos, ahora están, el otro día hablaron mucho ellos, dicen siempre el nombre de Medjugorje, que nadie sabe cómo se pronuncia eso en yugoslavo. Cikluk es el pueblo que está cerca allí, y también son la mismísima cosa, y los de la Salet son la mismísima cosa, y el pobre de Clemente también es diciéndonos, metiéndonos miedo, que ya estamos en los últimos tiempos. Yo les diría: oiga, por favor, dile que no ponga más nerviosa a la gente, que bastante nos basta ya con los árabes, con el petróleo, y con los Reagan con sus bombas atómicas, y con los pactos de Varsovia, y con las NATO, y toda esa gente loca que anda por ahí metiéndonos miedo con tanques. Y ya bastante tenemos con eso, hombre, no me metan más miedo por ahí. Además, viene y lo dice aquí, pero ¿y a los chinos quién se lo dice? Los chinos no creen nada de esto, absolutamente, y son 1.000 millones de personas. Por lo tanto, Virgen María o quien sea, hablen los chinos también, o los pobrecitos deben ser muy pecadores también, se van a ir todos al infierno de cabeza. Nada, esto es mitología pura. Vamos a pasar una llamada y luego continuamos. Pedro Miguel de Madrid, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta va con respecto a Salvador Freixedo, que me deja así un poco pasmado, como el que dice, ¿no? Ya que, bueno, nos ve a todos como unos meros robots de unos grandes señores que están por ahí fuera.
Entonces, mi pregunta es, ¿en qué se basa él para decir que los extraterrestres, los espíritus, las apariciones, las vírgenes, todo lo mismo, todo es una manipulación completa y que ni nada más, vamos, que yo lo veo un poco tétrico la cosa, ¿no? Un poco pesimista, no sé. Entonces, por lo menos que me diga para él esa virgen que se ha aparecido en tantísimas ocasiones, qué es lo que es. Y luego, pues, las apariciones de ovnis, qué es lo que son también. No sé, que diferencia un poco un tema de otro, nada más. De acuerdo. Gracias por tu llamada y vamos a ver si te contesta Salvador. Vamos a ver si podemos ordenar, porque el hombre, pero muy bien hecha la pregunta, inteligente, pero es que yo no puedo resumir en 5 palabras, en un minuto, lo que me llevó 300 páginas de escribir, más otras 300 que he seguido escribiendo después, ¿verdad? Más todo lo que había escrito antes, he escrito, no sé, varios miles de páginas sobre el tema, y no se pueden resumir en 2 palabras. Y además me doy cuenta de que el que por primera vez se asoma a estos temas, es natural que esté perdido, totalmente perdido. Pero bueno es que gente como este señor que acaba de llamar reaccionen y tiene inteligencia el hombre, y por eso se da cuenta, cuando usted está diciendo, si es cierto lo que este hombre, es decir, yo, está diciendo, ciertamente esto es algo tremendo, ¿verdad? Bien. Ahí dice hoy un artículo me parece de la revista Interview, que un libro que van a sacar ahora, probando de que los norteamericanos tienen algunos hombrecitos que han cogido por ahí, y dice él que si esto es cierto es una cosa bárbara. Bueno, pues es paralelo a lo que está diciendo este hombre, se da cuenta. En cambio hay gente que oye estas mismas cosas y se quedan como atontados, que ni caen en la cuenta de ello. Pero vamos a lo que dice este señor. ¿Cómo puedo yo? Pues mire, dicho en un minuto, le digo, la historia humana es para mí, hay muchísimas otras pruebas, la historia humana es una prueba de que este pequeño animalito que se llama hombre es tan bruto, más bruto que los otros animales, porque el animal más bárbaro que hay en la tierra es el hombre. La historia humana es espantosa. Las glorias patrias que son matanzas y guerras y guerras y guerras. No paramos de guerrear, y ahora que estamos ya llegando a lo más alto de la civilización, estamos a punto de degollarnos con esas horrendas cosas que son las bombas atómicas, y siguen metiéndose más bombas atómicas y peleándose en la mesa mientras la gente se muere de hambre, gastando esa cantidad tan bestial de dinero. ¿Por qué? Porque para mí esto es la prueba de que sí, que hay alguien que nos maneja, y siempre nos han puesto a pelear, porque, ojo, los dioses les interesa que peleemos, como a nosotros con los toros nos interesa que embistan, y con los gallos nos interesa que peleen. ¿Por qué? Hay cierto tipo de animales que los usamos solo para eso. Bien, este señor dice que distinga un poco. ¿Qué son los ovnis? ¿Qué son las apariciones? Apariciones y ovnis es lo mismo, es decir, estas entidades suprahumanas se presentan o bajo forma de ovnis, o bajo forma de la Virgen María, o bajo forma del dios Indra, o de la diosa Namahiri, o de Changó. En cada religión, en cada cultura, en cada época de la historia se presentan de manera diferente. La cuestión es que tienen al hombre siempre atontadito, para que el hombre haga lo que ellos quieren que haga. Ahora, todos son malos. Siempre el que quiera explicarse estas entidades, que mire para abajo. Ni son todos malos, ni son buenos, son neutros para mí. Depende del momento. Hay gente que ha sido ayudada, hay razas que han sido ayudados por un lado y han sido en cambio fastidiados por otro lado, ¿verdad? Depende de lo que les conviene a ellos, siempre es lo que les conviene a ellos. Existen muchas puertas, y no todas conducen al mismo sitio. En Radio Cadena Española, Espacio en Blanco. La puerta hacia nuevas dimensiones. Todos los miércoles de 12 a 1 y el sábado de 3 a 6 de la madrugada. Tratar el tema de los contactados. Salvador, he de decirte que mientras estábamos ahí escuchando las noticias, ha llamado una persona, ha preguntado que de qué nacionalidad eras, le hemos dicho que gallego, español, gallego, y he dicho que no, que tú eras un cubano y que te fueras a cierto sitio. Muy bien, bueno, pues nada, que Dios la bendiga. Tenemos otra llamada. Yo es que hoy, igual que siempre, intentamos ser, ¿no? Tratamos de decir todo lo que nuestros oyentes están diciendo ahí,
y te lo pasamos para que vean que no estamos tampoco de tu parte, ni que eres amigo nuestro, ni de que te traemos porque digas cosas bonitas o fuertes. Ya, esta señora decía que vivía en Cuba y pues parece que tengo algún acentito, pero nada, soy gallego químicamente puro. Vamos con una llamada que nos ha llegado del Escorial. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Josefa. Josefa, te escuchamos. Hola, Freixedo. Hola. ¿Sabe que hoy me ha llevado una desilusión con usted? Vamos a ver. Vamos, yo que lo veía tan racional, y a la conclusión que ha llegado de la imbecilidad humana no me gusta, ¿no? Bueno, pues que en ella me incluyo yo también, ¿sabes? Pues eso, que me ha dado mucha pena porque... Bueno, pero a ver, explíquese un poquito más. Bueno, pues eso, que yo, para mí, pues es la imbecilidad humana, no sé. El primer mutante hombre, pues se le cruzaron los cables y nada más, y punto. Bueno, pues entonces está usted de acuerdo con eso. Si se le cruzaron los cables, pues eso es una manera de decir. ¿Cables cruzados? Sí. Yo no veo otra cosa a lo largo de la historia. Bueno, ¿no? pero entonces el hombre está mal hecho, ¿verdad? Eso mismo. Bueno. Está mal hecho, sencillamente. Bueno, pues en el fondo usted y yo podríamos estar de acuerdo en muchas cosas. Puede ser que usted lo explique de una manera y yo de otra, pero en el fondo usted admite que esta raza humana verdaderamente es una catástrofe. Gracias a Josefa por esa opinión. Yo te pregunto, aprovechando esto, dices que es una catástrofe, pero yo creo que tiene que haber alguna razón para todo. Es decir, no creo que sea todo una equivocación. No, por supuesto que no. Hay mil cosas en el mundo. Está lleno de odio, pero está lleno de amor. Está lleno de fealdad, pero está lleno de poesía y de belleza. En la sabiduría humana está el saber, como el barco entre los arrecifes, el saberlos irlos sorteando, ¿verdad? Y hay gente, pues que no, que los pobrecitos, precisamente por estos condicionamientos con los que nacemos, pues nada, pasan una vida a lo mejor haciendo votos de esto y de lo otro y de lo más allá, porque le dijeron que solo así salvaban su alma, y los pobres pasan una vida amargada y se van al otro mundo, y al llegar allá se van a llevar el gran chasco de que la cosa no es así como les habían dicho, ¿verdad? Pero ¿no crees que... Hoy, te digo, yo he estado observando las hormigas, a veces lo hago, ¿no? Sí. Y me pongo en su lugar y digo, qué increíble debemos de ser para ellos. Seguramente no nos comprenderán y no nos comprenden ni nos comprenderán nunca. ¿No crees que debe de ocurrir igual? Te digo todo esto porque yo intuyo que tiene que haber alguna ley, algún orden cósmico en el cual el hombre tiene un papel. ¿No crees que de alguna forma estamos todavía lejos de comprender nuestro papel y que a lo mejor los seres que están por encima de nosotros representan lo que yo represento para esa hormiga, lo que representamos para la hormiga? Exactamente la misma cosa. Y que a lo mejor algún día lo vamos a entender y todo se va a poner en su sitio. Bueno, algún día en la humanidad como tal, en bloque, va a ir progresando. Eso es indudable, ¿verdad? Pero hace falta, para eso tiene que empezar primero ciertos individuos a evolucionar. Hoy hay individuos que los pobrecitos, por ejemplo, que sé yo, un pigmeo allá del África, nacen, vegetan, comen y se mueren, procrean y se mueren, no hacen más. De eso a un premio Nobel, bueno, no tengo demasiado respeto a veces los premios Nobel, ¿verdad? Precisamente leía ayer en el libro La doble hélice de un premio Nobel, dice que hay muchos científicos, dice él, que son imbéciles. Eso lo dice un premio Nobel, y ha tratado con otros premios Nobel. Es decir, que saben mucho de lo que saben, pero luego no les falta el Weltanschauung, que dicen los alemanes, la visión global del mundo, no la tienen. Y por eso decía, entre un pigmeo y un hombre que realmente que tiene una visión, iba a poner el ejemplo de un gran político, pero para eso, para encontrar uno hay que ir a la luna. Y un hombre que realmente tenga una gran visión del mundo, hay una diferencia enorme, ¿verdad? Una diferencia enorme. Y eso es lo que pasa, que hay hombres que realmente son casi suprahombres, y hay hombres que son casi animales. En la gama entre los homínidos es increíble, ¿verdad? Pero la humanidad tiene que avanzar, hay mil cosas buenas en este planeta. Y para avanzar quizá un paso sea utilizando la cabeza. Eso es lo único que hay que hacer. El hombre es hombre y es un supraanimal porque tiene cerebro. ¿Y qué pasa? Que no nos dejan usar el cerebro. Entre los doctrinarios religiosos, los doctrinarios políticos, los dictadores y todo lo que nos quiera hacer pensar como ellos quieren, o toda esta gente que se indigna a lo mejor conmigo porque expongo otras ideas y ellos creen que tienen a Dios agarrado por las barbas, que Dios es como ellos creen que tiene que ser, y solo no hay más religión que la suya y más patria que la suya. No, esos son microcefalitos pequeños. El mundo está lleno de opiniones diferentes y hay que respetar a los demás. Utilizar la cabeza quizá fuera nuestra primera conclusión de este Sí, tema. señor, usar la cabeza y mandar al cuerno a todos los líderes. Usa tú tu cabeza, y si te equivocas tú, pero no seas como un borreguito caminando detrás del otro. Y luego vas a llegar a ningún sitio porque ellos no saben a dónde van, la mayoría de ellos. Vamos con Juan, que nos llama desde Murcia.
Hola, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando quieras hacer tu pregunta. Sí, bueno, yo quería hacerle a Salvador Freixedo una pregunta. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. Vamos a ver, bueno, no sé, yo de alguna forma estoy viendo pues bastante de cerca la problemática esta de las apariciones. Aquí en Murcia en concreto, pues también hay una evidente, pues no sé, en el paraje llamado La Fuensanta y demás. Y bueno, efectivamente, pues cada vez parece que hay más grupo de gente que está dentro de esta línea y cada vez pues están, digamos, apuntándose más, pues no sé, a ese simbolismo religioso que al parecer aportan las apariciones. Pero bueno, me da la impresión de que esta gente lo que busca pues es una respuesta a sus problemas o necesidades, pero que bueno, que este simbolismo religioso se agota en sí mismo. Entonces, efectivamente creo que puede haber una manipulación de eso que tú llamas entidades suprahumanas. Mi pregunta en concreto sería, ¿cómo la persona que realmente busca una respuesta verdadera a sus problemas y a sus necesidades, cómo puede trascenderse hasta ese Dios, pues Dios o absoluto o misterio, no sé, llamémosle de la forma que sea, cómo la persona que realmente busca puede superar, digamos, esa dominación de esas entidades suprahumanas? Buena pregunta, Juan. ¿Alguna otra cosa? Nada más, muchas gracias. Gracias por escucharnos y por llamarnos. Una buena pregunta. Bueno, yo resumo eso en un capítulo, doy 8 contestaciones, que no sería demasiado largo ponerlas, pero te diré la esencia de todo. Primero, no entregues tu mente jamás a nadie. Oye a todo el mundo, lee a todo el mundo y discute con todo el mundo, pero luego tú eres tú y tú eres como el niño, el bebé que no come él su comida, se muere de hambre. A veces el bebé come y vomita, pues hay que darle de comer otra vez. Usted es el que tiene que reflexionar ante los problemas de la vida. De modo que primero es negativo. No le entregues tu mente a ningún líder que te venga diciendo que vota por esto, o cree esto, o ten tantos hijos. No, tú haz lo que tú creas que tu mente te debe hacer, que es la segunda cosa. Primero, no entregues tu mente. Segundo, usa tu mente. El gran pecado de la humanidad, de los hombres, aún en estas sociedades ya no tercermundistas, es el no usar la mente. Estamos bien buscando un gurú siempre que nos diga en todos los terrenos qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que pensar, ¿verdad? Y es lo que yo digo, no, por eso le dije antes, manden al cuerno a todos los líderes, usen su mente, es una obligación a mucha gente, si es que hay reencarnación, la van a hacer reencarnar, porque hablando, no quiero meterme en ese problema. ¿Por qué? Porque no han usado la cabeza, no han sido racionales, el hombre es hombre porque es racional. El gran mandamiento, use usted su cabeza. Otra cosa, destraumatícese, a mí me costó años, porque estaba traumatizado con todos estos condicionantes, de que me tengo que salvar, de que necesito un redentor. Entonces llega un día en que dije, pero bueno, ¿por salvarme de qué? Si yo no he hecho nada malo. Naciste ya con un pecado original, pero ¿qué original ni qué demonios? Hombre, déjese de tonterías, si esto va contra el sentido común. Eso que venga un pobre bebé, que tienen que darle 2 nalgadas, que viene todo sucio del seno de su madre, por fin empieza a respirar, pobrecito, ya viene con el pecado original arriba. ¿Quién inventó semejante bobada? Todas esas cosas. No que este señor yo le diga, ¿cómo trasciende uno? ¿Cómo se eleva uno? ¿Cómo evoluciona uno? Pues eso, simple y llanamente, tratando de usar su cabeza. Y para eso hay que valerse de libros, hay que valerse del consejo de otros, consejo, ¿verdad? No vaya a caer en lo que dije antes, hacerse discípulo de nadie, oír a todo el mundo, y entonces ver la naturaleza es la gran Biblia, ¿entiendes? La gran Biblia es la naturaleza, el amor de una loba a su cachorro, es una cosa maravillosa. ¿Quién se lo ha dado? El instinto de los animales, todo, y la belleza, decíamos antes que todo es al ni hablar, la belleza que hay en el cosmos. Y por otro lado también, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay? Esa reflexión es la que hace que el hombre madure. Vamos a pasar una llamada que nos llega de Madrid, pero Pedro Pablo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Cuando quieras hacer tu Mira, pregunta. yo quiero hacer una pregunta con el respeto que merece este señor, que lo estoy viendo hace ya un ratico. Él es gallego, ¿verdad? Pues mira, yo quiero hacer una pregunta. Me imagino que un hombre que está estudiado. ¿De dónde saca la palabra chango? ¿La palabra? Chango. ¿Chango? Hombre, porque la oí en Cuba 40.000 veces, Yemayá. Entonces eso es de la religión de la santería. Exacto. Pues entonces él está en La Habana. Sí, claro que está en La Habana. Años. Ahora sí, perdona. Es que yo quería hacer esa pregunta porque como usted dijo ahorita que había llamado a una señora que era cubano, que tal y que cual era. No, sí, porque parece que tengo todavía un poquito de acentito. Yo tuve el honor, para algunos cubanos no es honor, que Batista me expulsó de Cuba. Bueno, pues mire, yo tengo hecho sante, yo tengo hecho guatalá. Sí. Y puedo darme el lujo, y así con orgullo, de que nosotros los cubanos, hablan de todo, pues los que hemos venido, que en este país hemos, tú sabes que para estar en esta religión, si estabas en Cuba, tenemos que estar bautizados y ser católicos. Eso ya tú lo sabes. Creer. Porque el Changó es Santa Bárbara bendita. Sí. O Batalá, las Mercedes, etcétera, etcétera. Y aquí
entiende muy claro, pero que dime una cosa concreta, a ver. Yo dije que lo mismo que se aparece la Virgen María, o se aparece Indra, o se aparece Buda, pues se le aparece a Changó, el que cree en eso. Bueno, pero que entonces, no sé si es que estoy, como yo estaba medio dormido, que lo que quiero entender es que tú dices que no existe. No, sí, digo que existe. Es una entidad suprahumana que se manifiesta bajo la forma en la cual cree aún, por ejemplo, a un cristiano, si se le aparece, por ejemplo, Ahura Mazda, pues el cristiano no va a entender, porque ese es un dios de los parsis que él no sabe, se le presenta bajo la forma de San José o de la Virgen María, ¿entiendes? Y a un santero cubano se le va a presentar Changó o se le va a presentar cualquiera de los... Esa sería quizá la segunda conclusión, que es el mismo fenómeno, lo habíamos apuntado antes. El mismo fenómeno. Que se representa, sí, se creo traduce, que existen esas entidades, eso claro, yo creo. Y se traduce en diferentes formas según sea la cultura. Sí, señor. Vamos con María, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, María. Cuando quieras hacer tu pregunta. Yo quería decir que, vamos a ver, que si ellos lo que en realidad tratan es de retrasar el proceso de la humanidad. Y, por ejemplo, que si la humanidad entonces no tiene ninguna salida. Y que si no es verdad que, por ejemplo, no dice la tradición que mañana nosotros, la humanidad, seremos llamados a juzgar a los ángeles. Sí, ¿alguna otra cosa, María? No, nada más. Gracias. Bueno, en retrasar, vuelvo a decir lo mismo. Ni retrasar ni adelantar. Ellos vienen aquí, es decir, no vienen, están aquí siempre, este es su planeta de muchos de ellos, ¿verdad? Aunque nosotros no los veamos. Y unos en algún momento a lo mejor pretenden retrasar y otros a lo mejor pretenden adelantar. Y esto no es que lo invente yo ahora. En apócrifos muy venerables dentro del Antiguo Testamento, por ejemplo, en los testamentos de los 12 patriarcas, que fue un libro que se apreció mucho en la Iglesia, en los primeros años de la Iglesia, ahí se habla de cómo ciertos ángeles ayudaban a los hombres en las artes, en cómo fundir el hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, de modo que esos trataban de ayudar. Otros, en cambio, tratan de retrasar. Pues sí, depende de lo que en ese momento les guste, igual que los hombres. Los hombres con los animales, pues a unos ayudamos y a otros los fastidiamos. Depende. Nosotros vamos siempre a lo que nos conviene a nosotros. Ahora, ¿que la humanidad tiene salida? Claro que tiene salida. Si la humanidad usa su cabeza, irá evolucionando. Llegará un día en que ya no nos dejaremos engañar por ellos y, pues, la frase bíblica aquella, seréis como dioses, que en el paraíso. ¿Sabéis por qué nos deja comer del árbol ese? Que todo es simbólico allí. Porque si coméis seréis como dioses. De modo que había alguien que tenía, y yo así lo creo, tenía cierto miedo de que el hombre pudiese evolucionar y llegar a ser como él. Y por eso, pues, nos engañaron y nos enredaron. Todo eso es simbólico. Pero yo no creo ni mucho menos que la humanidad no tenga salida. A trancas y barrancas vamos avanzando. Hoy día hay mucha más justicia en el mundo que hace 2000 años. Yo así lo creo. Vamos a escuchar la tercera parte del programa que estaba preparada. Tiene que ver con el tema de los contactados y tiene bastante relación con todo esto que estamos tocando. Pero antes vamos a pasar una llamada que tenemos ahí pendiente de Sevilla. Andrés, buenas noches, Andrés. Hola, buenas noches. Cuando quieras hacer tu pregunta. Sí. ¿Salvador? Vamos a ver, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo en primer lugar te agradezco ese momento, digamos así, tan agradable, ¿no? Que le hace a la gente cavilar un poco, ¿no? O sea, salirse un poco de su propia monotonía, ¿no? Y escuchar a gente que dice otras cosas distintas, ¿no? De las corrientes, de las normales, ¿no? Me gusta, por ejemplo, la parte que te han preguntado muchas veces de cubano, de gallego, porque me da a entender que hay algo de si sistema social o sistema socialista, comunista, es esto, ¿no? Que la gente vaya pensando, ¿no? Me hace pensar esto, ¿no? Y me agrada muchísimo, lo único que yo siento es que sea tan tarde, ¿verdad? Para que más gente oyera este programa, ¿no? Que es maravilloso que a la gente se les pueda decir, oye, mira, que ni Juanito, ni Pepito, ni San Vicente son el Dios que tú verdaderamente estás encerrado en él y que te quieres comer al mundo, sino que a lo mejor más para allá hay otras cosas, porque si analizáramos al ser humano desde que nace, antes muchas veces a ver si yo me puedo guiar este tema que te quería enfocar, ¿no? Yo antes al principio pensaba, cuando era más niño, que por ejemplo el municipal era el dueño de un pueblo pequeño, ¿no? Más para adelante pasa el tiempo y se da uno cuenta que por encima del municipal hay otra persona
que vete a saber si es el alcalde, ¿no?, que manda en ese entorno. Y cuando va pasando un poco más el tiempo, vas viendo que hay otra gente que va mandando sobre ellos, ¿no? Y cuando te das cuenta que te estás haciendo ya un poco mayorcito, no viejo, mayorcito, te das cuenta que es una estupidez haber vivido, no sé cómo explicarte, o sea, es una estupidez pensando en el egoísmo propio, o sea, en decir, por un Dios, por la Virgen, por San Benito, yo estoy luchando toda mi vida y en esto me encierro. Y cuando te das cuenta, cuando ya llegas a viejo, resulta que ya no vales para nada, y lo único que te queda es decir, estoy buscando el Dios ese que me habían hablado a mí de joven, mi juventud la perdí en esta estupidez. Es bueno escuchar programas como el tuyo, yo te agradezco muchísimo. No sé enfocarte porque estoy un poco nervioso. Hace un momento llevo un rato y estoy seguro que sabría haberte enfocado el tema, pero la verdad es que estoy nervioso y no sé enfocártelo. Pregunta Lo que te digo es que te agradezco una barbaridad y que ojalá que los niños en las escuelas hubiera hombres como tú, dentro de un sistema como el que tenemos aquí, democrático, que les hablaban a la gente con una claridad como tú lo estás haciendo, sea verdad, sea mentira. Si a través del tiempo, siempre nos han dicho un santo, dos santos, estos hombres que tenemos 41, 42 años, que somos tan incultos, aunque tengamos el paraíso en las manos, quiere decir el paraíso para un pueblo como el nuestro, Sevilla entera, que fuera mía, yo seguiría siendo un hombre inculto, porque no tendría capacidad. Que bueno, que hubiera hombres como tú, que de día, a la luz del día, a los niños, igual que en los libros de básica se les lee catecismo, se les dieran otras opciones y no llegaran a 20 años y se dejaran llevar por tanta gente. Es bueno que eso pasara. Gracias, Andrés. Quizá lo que yo pregunto, lo que yo intuyo o entiendo de su pregunta es si nos han engañado, que es otro apartado que tenemos preparado. Andrés, yo lo quiero felicitar porque es un hombre inteligente. Dice que es inculto, no sé qué. Nada, es un tío más culto que otros porque tiene cerebro, por lo menos. Hay gente que no han tenido mucha escuela, pero tiene más cerebro que otros que han tenido títulos universitarios y luego lo disimulan muchísimo. De modo que, primero, te doy las gracias por la comprensión que manifiestas y por la inteligencia que manifiestas y por las muchas incomprensiones que uno tiene también que ver por ahí. Segundo, no seas tan pesimista. La vida tiene sentido, la vida es bella, la vida hay que vivirla, pero lo que tienes que hacer es destraumatizarte, perderle el miedo a las cosas, que te vas a condenar porque el señor cura dice que esto es pecado o lo que sea. Tú sé honesto, no le hagas trampas a nadie y todo el mundo es tuyo. Todo el mundo es tuyo. Lo malo es que a veces nos falta un poco de plata para poder vivir decentemente, pero tú piensa como piensas y entiendo perfectamente todo lo que quieres decir. Yo sábete que creo en un más allá, no sé cómo es, no le hago caso a ninguno de los doctrinarios que me dicen que sí es así y que el cielo y que nada, no le hago caso a ninguno. Tengo esperanza, tengo seguridad de que cuando me muera, suelo decir, cuando me acueste para morir, sabré que estoy a punto de nacer. Y eso lo sé segurísimo. Depende de cómo haya sido. Si ha sido un truanga, a lo mejor te mandan para atrás o te dan 4 palos. Infierno eterno, nada, es una bobada. Pero si has sido honesto, pues no sé. Si eres cabo ahora, te suben a general a lo mejor, no sé. Es decir, que a pesar de todos los engaños, de todas las trampas, de todas las cosas, de esos dioses que se están aprovechando de nosotros, de esos extraños mensajes que dicen que arrepentíos, ser buenos, que va a haber destrucciones, aún existe un camino para... Por supuesto, la vida es bella, uno tiene que vivir. Lo que pasa es que previamente los doctrinarios, que son los testaferros, son los alicates, como dicen en Puerto Rico, son los enviados de estos, nos han llenado la cabeza de miedos para que vivamos con miedo. No, el hombre tiene que vivir la vida plenamente, mandando al cuerno, como te dije, a todos los que le llenan la cabeza de miedos. Y los dioses, yo no me importa un pepino ninguno, yo trato de que no me agarren de tonto, y yo vivo la vida. Y por supuesto, la vida es bella. Ahora, el que tiene, por ejemplo, que nació todo torcido o nació enfermo, soluciones. Pero los hombres normales y por ahí, tendremos, es cierto, que achacarle mucho a los políticos que nos llenan la vida no sé, nos hacen tantas cosas, y a todos los líderes de este mundo, sean en el orden religioso, en el orden banquero, que hacen que el hombre realmente no pueda ser feliz. Esos son los grandes culpables. Pero si uno tiene inteligencia, va saliendo adelante. Y yo a este señor le digo, como a todo el mundo, yo soy optimista y trato de vivir lo mejor que puedo sin parasitar en los demás. Vamos con otra llamada que nos llega de Leganés. Tere, buenas noches, Tere. Buenas noches. Mira, yo quería hablar con este señor Freisero, ¿no? Sí, Salvador Freisero. Bueno, yo es que le estoy oyendo hace mucho tiempo y siempre quería hablar con él, porque me gusta cómo habla, ¿no? Porque creo que es un señor inteligente, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar si este señor es ateo.
que me conteste. ¿Alguna otra pregunta más? No, pero es que le tengo que decir varias cosas. Bien, vale, bueno, entonces te dejamos digo, en la línea. Señora, depende, yo creo en que hay algo muy superior a mí. No tengo más que asomarme por la noche al cielo y ver con qué orden andan esas estrellas, esas galaxias. Ahora, el Dios cristiano, el Dios que usted tiene en la Biblia, en el Pentateuco, el Dios que se daba gusto destripando amorreos y jebuseos. ¿Por qué? Porque era su pueblo amado, el pueblo israelita. El Dios que no nos habla nada absolutamente de América. En la Biblia, si me atengo a la Biblia, que no sabía que existían los chinos. En ese Dios yo no creo. Eso es una invención de algún pobre iluso y visionario. Bueno, pues escúcheme. Usted tampoco cree entonces en los milagros, ¿no? Yo creo que hay hechos que en la religión católica se llaman milagros. Sí creo en ellos, pero el que haya en la religión católica milagros no me hace convertirme precisamente en un creyente católico, porque veo que hay milagros en todas las religiones. Por años no lo creí, pero ahora me convencí porque lo he vivido. Bueno, pues mire, yo le voy a contar un caso de la religión. ¿Será uno más, señora? Con eso no me va usted a convertir a mí en nada. Bueno, si yo admito eso. Yo se lo quiero decir, ¿no? Bueno, lo escuchamos, Tere. Te pediría que lo escuchamos, te pediría si puede ser que fueras breve porque hay un montón de gente. Se lo voy a decir, pero breve. Mire, nosotros, por ejemplo, yo soy de la parte de Segovia, entonces hay mucha devoción a la Virgen, que es la patrona de allí. Entonces, por allí hay épocas que no llueve nunca. Bueno, pues entonces en una ocasión, eso lo he vivido yo y era una cría y lo recuerdo perfectamente porque es que fue algo extraordinario. Mire, se hizo una novena, la Virgen se la bajó al pueblo, ¿no? Y entonces en esa novena, pues se le pedía que lloviera, entonces no llovía una gota. Y un día ya, al finalizar casi la novena, en los últimos días, un día, pues estaba completamente raso, completamente un día espléndido, pero nada de tormenta, ¿no? Y a eso del anochecer, cuando ya iba a ser la novena, se empezó a nublar y de repente una lluvia torrencial, pero no vea, o sea, sin tormenta, sin nada de nada, clarísima, un día estupendo. Usted dígame qué cosa es. Luego hay otra cosa, fíjese, la ermita está fuera del pueblo. Entonces, hay un puente y a partir de ese puente la han querido sacar a la Virgen para llevarla al pueblo, a la que se apareció, a la chiquitita. Bueno, pues de ahí, al llegar a ese puente, se pone en un pensotar que no le puede llevar nadie, aunque sean 50 hombres. Y otra cosa, donde se apareció, hay un trozo que es una finca de un señor. Y ahí lo cavan, lo vuelven a cavar 50 millones de veces, oiga, y aquello no se puede sembrar jamás, porque se hace un matorral tremendo y allí no sale una espiga. Y otra cosa, ya la última, usted ha leído, no sé, usted como ha estado en la religión católica, habrá leído, o por lo menos le conoce a este santo que es San Gabriel de la Dolorosa, ¿lo conoce? San Gabriel de la Dolorosa, sí. Bueno, pues usted ha leído su vida. Sí, me acuerdo, ya la tengo medio olvidada, pero es que hay tantos santos en la Santa Madre Iglesia que con más taumaturgos que él, ¿eh? Fue un hombre, sí, bueno, que relativamente era bueno, pero no creía tanto en la religión, y me gustaría que usted leyera su vida. No, mire, señora... De acuerdo, vamos a dejar la línea. Que me conteste, me va a decir que nada, ¿no? Ya le digo, yo le creo una persona muy inteligente, pero hay ciertas cosas que de verdad no comulgo con lo que él dice, de verdad. Gracias, Tere, por tu llamada. Vamos a ver cómo contesta Salvador. Pues brevemente, ella me contó una cosa de la Virgen, en la cual yo creo que pasó el hecho. No creo que fuera la Virgen, que pasó el hecho. Ella cree que la Virgen, yo creo que fue una entidad superior. Ahora, le cuento yo a ella un cuento, también, que es tan real como el de ella, ¿eh? Un indio cuna, una vez en plena tormenta, bueno, por supuesto no es cristiano, nunca lo han sido los indios cunas en Colombia, fueron a decirle, por favor, para esta tormenta. El indio, un viejo, no quería, salió y empezó a señalar con el dedo, y donde él ponía el dedo ahí caía un rayo. Al cabo de 10 minutos se había acabado la tormenta. Entonces, hay un norteamericano famoso, uno, ahora hay otro que vive todavía, pero el famoso Mallory, ese hacía llover pagándole. ¿Y le pagaba quién? Pues mire, están todavía las facturas que él le pagó, le pasaba al municipio de Los Ángeles, al municipio de San Francisco, al alcalde de Milán, y andaba por el mundo entero, y hacía llover. Si no hacía llover en una semana, no cobraba nada. Se llama Mallory, y ahí está la vida de él, créalo o no. Y yo una vez, yendo en avión con personajes muy importantes en Sudamérica, y estaba el cielo totalmente encapotado, empezaron a hacer unos ritos y una cosa, y el cielo se abrió y pudimos despegar nosotros con el avión. De modo que, ¿y qué pasa? ¿Yo me hago ahora devoto de los indios cunas o del Mallory? No, son fenómenos que pasan. Lo que pasa es que usted lo explica con la Virgen María. Pues Dios lo bendiga, siga creyendo en ella, ¿verdad? Ahora yo me he convencido de que no es ni la Virgen María ni los indios cunas, son otras fuerzas las que están envueltas. Vamos con casi la última llamada que vamos a poder pasar porque estamos ya fuera de tiempo. Nos llega desde Cantabria. Ana María, buenas noches. Cortado, Ana María, quizá porque le hemos hecho esperar demasiado. Bien. Vamos a ver si sacamos conclusiones. En esa tercera parte del programa hablábamos de los contactados. ¿Hay alguna relación entre los contactados y la gente que está en las apariciones?
si hay alguna relación entre los contactados con extraterrestres. Sí. Para mí, un contactado extraterrestre es, ¿cómo te diría yo? Un místico, pero de los ovnis. Y para mí, un vidente religioso es un contactado de la religión. ¿Entiendes? Es el mismo fenómeno. ¿Qué pasa? Que a unos, los que se le aparecen son personajes religiosos. Y a otros los que se le aparecen son personajes que dicen que son religiosos. Y a otros los que se le aparecen son personajes que dicen que vienen de otros planetas. Pero en el fondo son las mismas entidades, que son variadísimas, variadísimas, no son 2, ni 3, ni 4, son miles de diferentes. Es algo así como si un hombre va al bosque, donde están los animales dicen que es un hombre, pero puede ser brasileño, puede ser de 40 años, puede ser blanco, negro, bueno, bajo, alto, malo, licenciado en algo, un burro, puede ser diferentísimo. Bueno, estas entidades son diferentísimas entre ellas. Lo que pasa es que cada uno, ellas se presentan como quieren, y cada uno las suele llevar a sus creencias, si es religioso. Porque cuando se le presenta a un tipo que no cree en nada, entonces, pues él interpreta, no, esto fue una visión mía, qué sé yo, él le da su interpretación. Vamos con esa, la última llamada. Nos llega desde Madrid, creo que he entendido que era Ana María. Buenas noches, Ana María. No, soy José María. Ah, José María, perdona. Pues mira, no, es una pregunta, vamos, relacionada con lo de la Virgen y con lo de las apariciones, vamos. Y vamos, según lo que he entendido, por lo que he escuchado de Freixedo, pues más o menos da una explicación social, psicológica o antropológica de lo que, vamos, de los hechos sobrenaturales, de los milagros, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué más descabellado? ¿Ver a la Virgen o creer en unos dioses que nos manejan? O sea, creer en que Dios es un sádico. Y por ejemplo, otra pregunta es que si no ha pensado usted que puede estar manejado por esos mismos dioses a los que combate, vamos, que en vez de haber evolucionado está involucionando. O sea, que su teoría no nos lleva sino a un paralogismo, por ejemplo, no sé, al paralogismo mismo de Descartes, que hablaba del genio maligno, ¿no? Y que es como la pescadilla que se muerde la cola. Pues entonces, si nos manejan los genios, ¿qué certeza tenemos? O sea, ¿qué certeza religiosa y científica y psicológica podemos y puede usted tener, por ejemplo? O sea, ¿qué validez tienen sus afirmaciones? De acuerdo. Bien. Gracias por tu llamada. Esta pregunta quizás sea es la última y quizás sea lo que yo te quería preguntar, las conclusiones. ¿De qué sirve todo esto? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Hay algún sentido? Bueno, en parte ya he tratado de contestar. Yo digo mis ideas y digo que me puedo equivocar, pero por lo menos tengo la audacia de decirlo, y conste que me he pasado muchos años dando la vuelta a estos temas. Dice este señor que Dios es un sádico, ¿verdad? Tal como yo lo presento. No, el Dios suyo, a lo mejor el Dios cristiano sí es un sádico. ¿Por qué? Porque es que nos pide dolor, nos pide renunciación, nos pide muerte, nos dan como símbolo la cruz, que es símbolo de muerte y de dolor. Entonces digo, no, Dios no lo quiero. Mi Dios no es mucho más tolerante. Si es que yo tengo un Dios personal, que no lo tengo la creencia en algo que está muy por encima de mí, que no sé lo que es, ¿verdad? A lo que la gente le suele llamar Dios, es mucho más tolerante, por supuesto. Es un Dios que no tiene infiernos, ni bobadas de esas, sino que lo mismo que hace uno con su hijo, y nos dicen en el cristianismo que Dios es padre, pues mi Dios, si me he equivocado, seguramente me dará una oportunidad, no sé cómo, echándome otra. Hay gente que se lo sabe todo, yo no sé casi nada, pero mi mente empieza a darle vueltas a las cosas y digo, bueno, pues a lo mejor me echo otra vez al mundo para que sea mejor, ya que fui malo la primera vez y no aproveché bien las oportunidades que tenía. Es decir, que quizá no lo hayan entendido nuestros oyentes, lo que tú crees, un Dios amoroso. Un Dios amoroso que no nos va a castigar. Un Dios tolerante, y nos va a castigar a lo mejor como el padre castiga a su hijo, pero con amor, ¿entiendes? Ya te digo, un hombre que fue muy rico, que tuvo una gran salud, etcétera, y no hizo más que aprovecharse de sus hermanos, ¿verdad? Y fue un desgraciado en este mundo, pues natural, hay que dar algún castigo. Yo creo en eso, ¿verdad? En eso el hinduismo con su karma es mucho más, me parece mucho más lógico que el cristianismo. No, pero darnos un infierno eterno, es una estupidez que ha inventado por ahí algún teólogo y luego le han seguido a la cuerda. De modo que yo creo en alguien que esté encima, que administre justicia. El que hace mal, que la pague, pero no eternamente, ni con fuegos, ni bobadas de esas. Entonces, ¿que yo puedo ser un manipulado? Pues sí, pero trato de no serlo. Puede ser, y a veces yo en la vida me digo, ¿por qué he llegado yo hasta aquí? Todos somos más o menos manipulados, ahora unos muchísimo más que otros, eso es indudable. Y yo trato de no serlo y de usar mi cabeza, y a veces me revelo de tal cosa, digo, no, tengo cierta inclinación a hacer esto y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque soy yo. Estamos resumiendo ahora ya en estos últimos minutos el tema de los contactados con extraterrestres, que también anuncian a veces catástrofes, y el tema de los mensajes de la Virgen, con ese miedo que nos tratan de meter. Tú dices que es porque a esos seres superiores les interesa que sintamos eso, que es la especie de alimento que nosotros les damos a ellos, ¿no? Fíjate que no es que a veces los contactados nos pronostican catástrofes, es que todos
Sí, hace poco tuvimos en nuestro programa algunos. Ayer, como te digo, oyendo las cosas que dice la Virgen, son verdaderamente terribles, todos son miedo. Y en un sitio me daba risa porque decía que había mandado la sensibilidad de madre de la Virgen, os he mandado al arcángel porque dice que era tan duro lo que os tenía que decir. Digo, bueno, porque no tienes que decir cosas. Es como lo dice, mira, te voy a pegar 2 bofetadas, pero como me da mucho, voy a tu hermano a que te las dé tu hermano. No, lo que quiero es que no me dé bofetadas, ni tú, ni tu hermano, ni nadie. Que no venga el arcángel San Miguel a meternos más miedo, ¿entiendes? De modo que yo así lo pienso, todos se dedican, tanto unos como otros, a meternos miedo. ¿Por qué? Porque así está el hombre angustiado. Y mejor que eso todavía, si logran que peleemos, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho durante todos los siglos de la historia, a matarnos unos a otros. Entonces es cuando el cerebro del hombre se dispara y parece que a ellos les va bien. A eso he llegado, me puedo equivocar, pero esto no es más disparatado, como dirían, que el cuento chino que nos dicen todas las religiones, todas. Estar trabajando en este mundo porque este mundo es un baño de lágrimas para salvarse. Digo, pero bueno, ¿para qué demonios nos han mandado a este mundo? Es algo así como que te mando un pastel y te regalo ese pastel, pero no lo comas, serio, ¿para qué me lo regalas? Me has dado ojos, pero no sacrifícate, no los uses los ojos, ni los oídos, ni las cosas, que esos son todos los votos que mandan a hacer todas las religiones. Digo, no, alguien está jugando con nosotros. Alguien está jugando con nosotros, pero podemos dejar que jueguen con nosotros. Bueno, yo trato de no dejar que jueguen conmigo, ¿verdad? Yo trato de evolucionar, trato de salir de este mundo sabiendo más cosas de las que sabía, trato de salir de este mundo habiendo evolucionado en el nivel moral, es decir, defendiendo el bien y lo que es la justicia, y trato de salir de este mundo habiendo creado belleza, mejorando este mundo, el contorno, el entorno mío, haciéndolo mejor. Y me parece que cuando llegue al más allá, en el que creo, el que administre justicia, que no creo que sea Dios inmediatamente, ¿verdad? Igual que el campesino que viene aquí a que le haga justicia, no va a ver a Felipe González o al presidente, no, le dicen vaya a ver a su alcalde, y el alcalde pues va subiendo así. Pues los que creen que van a llegar y ver a Dios cara a cara, como nos dice la Santa Madre Iglesia, eso es otra infantilidad. Primero porque Dios no es ninguna persona que está aquí vaya. Y en el más allá, en el que creo, si yo realmente he evolucionado en estos 3 niveles que te dije, yo creo que van a decir, sí, pasaste la lección, un grado más. Y no sé a dónde me van a mandar, no sé qué va a hacer de mí, pero voy con una tranquilidad tremenda, nada de miedos. Es decir, que podemos, utilizando la cabeza, ir poco a poco tranquilos por el mundo, que las cosas serán, quizá como nosotros las sembremos, apartando de todos esos engaños, de todos esos falsos dioses, de todas esas cosas, y a lo mejor al final encontramos las cosas justas. Hay que utilizar la cabeza y el corazón. Hay gente que usa solo la cabeza y se hacen muy ricos, pero son unos desgraciados del demonio. Hay que usar la cabeza y hay que usar el corazón, y con eso irse tranquilitos de este mundo, sin miedo al más allá y sin, qué sé yo, que yo siempre me consuelo pensando en los miles de millones que no son cristianos. ¿Qué va a hacer Dios con tantos millones de chinos y de indios que nunca nadie les ha hablado de nada? Claro, los teólogos te lo explican todo muy bien, pero vamos, eso no, las explicaciones no valen para nada, absolutamente. Esas eran las curiosas teorías de Salvador Freixedo, que ha estado esta noche en su programa. Ya no tenemos mucho más tiempo. Yo recomendaría a todas las personas que estén interesadas en el tema, que quizás no hayan entendido bien toda tu teoría, que leyeran el libro Defendámonos de los dioses. Ahí hay grandes respuestas, hay cosas curiosas para criticarte, porque tú eres una persona que se presta a que te critiquen mucho duramente, sí, o que te quieran también mucho duramente. Me encanta que la gente diga planamente lo que y de frente lo que piensa. Gracias, Salvador, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Volverás a estar porque tienes mucho que explicarnos de esos seres extraños que hay por ahí. Me he dado cuenta por las llamadas que no está todavía todo muy entendido. Poco a poco, en espacio en blanco, iremos tratando de sacar un poco de luz. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes.